Bienvenido a un nuevo programa de El Poeta y el Diván. Mi nombre es Javier de Fox, o Macaco de Revoluzado. Mi nombre es Fernando Ramírez, soy docente universitario, psicoanalista y quiero expresar claramente hoy mi repudio porque no me han hecho llegar el sobre ruso y usted sabe que llevamos ya 2 años de Poeta y el Diván, hemos dado fe de nuestra enconada enemistad manifiesta contra este gobierno y ni Putin ni nadie se ha puesto con nosotros. Pero usted sabe, justo lo charlamos acá con nuestro invitado. Escúcheme. Tenemos que hacer más demostraciones de fe, algún razón. Alguna foto del zar, esas cosas que apunten salsa, pero vio, porque no, escúchenme, y la nuestra, hay tanto reclamando que la Poeta y el Diván no les llega nada. Y ¿sabés por qué no llega? También porque vos no estás aportando. Eso. No estás aportando a canal.poeta.diván y así hacemos cada vez más grande y traemos mejores invitados como el que nos recibe, nosotros recibimos al señor Fran García Hernández. Buenas tardes. Ahora me estoy acordando con eso que ustedes están diciendo. Primero, buenas tardes, de que ya hacíamos el chiste en la izquierda crítica que no nos pagaba la embajada. Claro. Nos decían, ustedes les pagan y nosotros no vemos. Se están metiendo los funcionarios yanquis el sobre nuestro, ¿no? Bienvenido de nuevo, querido Fran. Comentan comisiones ahí en todos lados. Al último al comentario. Se quedaban por el camino. Nosotros con .blog.com. Muy bien, muy bien. Bueno, acá nuevamente, como lo dijo el señor de Fox, contamos con más que un invitado, ya un amigo, camarada y amigo en el Poeta del Diván, Fran García Hernández, a quien vamos a escuchar agudamente sobre lo que está sucediendo en nuestra queridísima Cuba hoy día. Fran. Sí, muy fuerte, Fernando. Yo creo que primero lo que hay que hacer es empezar a marcar las diferencias de las crisis anteriores. Porque hasta ahora en las conversaciones, en las entrevistas que he tenido, todo el mundo me tiende, yo creo que eso es inevitable, a tratar de comprender si esto no es lo que ya había sucedido antes, ¿no? Me dicen, bueno, pero a lo mejor esto no es otra de las tantas crisis que ha atravesado Cuba. No es la de las otras tantas crisis. Y es que hay una serie de peculiaridades, y la principal es la del 3 de enero, que es cuando Estados Unidos secuestra a Nicolás Maduro. El tema del secuestro de Nicolás Maduro es que también marca un precedente, porque no es que Estados Unidos llegó y se lo llevó, es que Delcy y Jorge Rodríguez traicionan a Nicolás Maduro, pero además no lo dicen. Porque cuando tú entras a ver Telesur, que lo recomiendo para entender cómo funciona la política venezolana, sigue el mismo discurso. El metadiscurso sigue. Está ahí. El chavismo, el PSUV, los generales se saludan, Chávez vive, la patria sigue. Entonces es un cambio de régimen muy interesante, ¿no? Me despacho a este tipo, a quien ya Putin le había dicho antes, ven para acá, lo dijo el canciller Parolín. Él se niega y entonces cuando los hermanos Rodríguez proceden. Oficialmente, ¿qué postura tuvo Cuba con el secuestro de Maduro? Condenar lo mismo que Delcy. No ha habido una crítica del gobierno cubano a Delcy. Para nada. Todo sigue intacto. Esa es una de las cuestiones muy llamativas y muy novedosas en este cambio de hacer la política. Porque eso no había sucedido hasta ahora. Regresemos en el tiempo. Alguien me decía, es Panamá. No es Panamá. Porque en el 89, cuando los yanquis desembarcan y se llevan a Noriega, se tienen que enfrentar a la Guardia Nacional panameña, tienen que arrasar con Chiriquí, se llevan preso a Noriega, acaban con la sensación fue que panameños. La sensación fue que fue demasiado fácil el secuestro de Maduro, como que en un punto en el sentido de que, si bien uno entiende que hubo movilizaciones... Es imposible hacerlo de esa manera, tienen que llegar hasta Fuerte Tiuna y escogen el fuerte donde están los cubanos, porque los cubanos no siempre estaban con Maduro. Escogen el fuerte donde están los cubanos como un mensaje: nosotros podemos destruir a la famosa seguridad del Estado. Claro. Eso es un mensaje directo que están lanzando. Ahora tenemos además que Washington Post y New York Times desde noviembre estaban diciendo: hay negociaciones subterráneas entre los hermanos Rodríguez y Estados Unidos.
Y obviamente Maduro y Delcy y Jorge Rodríguez, que es el cabeza en todo esto, lo negaban. Encontramos entonces que el 21 de febrero aparece Donald Trump diciendo, bien, ahora empezaron las negociaciones con Cuba. El gobierno cubano lo niega. ¿Qué estaba sucediendo? El 27 de enero, la Sheinbaum dice, por decisión soberana de Pemex, como si Pemex se mandara sola, ellos van a dejar de enviar petróleo a Cuba. Esa es una de las peculiaridades. Las dos otras crisis económicas, grandes crisis económicas energéticas que ha tenido Cuba, la primera en el 60-61, que es cuando todos los gobiernos de América Latina, con excepción de México y Brasil, rompen relaciones con Cuba. Brasil después cae por el golpe que le dan a Django Goulart en el 64. Es decir, es una crisis porque esos gobiernos son coherentes políticamente con ellos. La otra crisis en el 90 es cuando cae la Unión Soviética y se muere el 85% de sus socios comerciales. Pero ahora los aliados de Cuba rompen con Cuba sin romper con Cuba. Claro. Porque entonces vas a ver, es la falsedad total de verbo. Sigue Lula y Petro y Sheinbaum, hay que apoyar a Cuba, pero no hacen nada. Digamos, vos lo que está presentando es un panorama donde un golpe político, que es perder al aliado a Maduro como aliado, y un golpe económico, que es Pemex dejando de enviar petróleo. Pemex y Rusia. Entonces tenemos el corte de envío petrolero a Cuba generó que de la noche a la mañana Cuba se convirtiera en un país sin transporte público. Es el único país del continente que no tiene transporte público. No sé cómo será votando. Ahora vamos a ir un poco a que nos cuentes vos, por la llegada obvia que sabemos que tenés, con camaradas, compañeros, amigos allí en Cuba, cómo es la vida cotidiana hoy de gran parte de la población cubana, particularmente los trabajadores, más allá de lo que hemos leído por los medios. Pero para terminar con tu caracterización política más general, nos gustaría que nos cuentes cuál es la situación de Díaz-Canel. Sí, ahí era donde ¿A dónde va Díaz-Canel? ¿Qué puede llegar a pasar con Díaz-Canel? El caso es que empieza a suceder el mismo procedimiento de Venezuela. Trump, el 21 de febrero, anuncia que hay negociaciones con el gobierno cubano. El gobierno cubano lo niega. Marco Rubio, el 21 de febrero, que diga, el 25 de febrero, Marco Rubio está en San Kitts y Nevis, en la reunión, en la cumbre del CARICOM, de la cual Cuba es observadora, pero no la invitan. Y Marco Rubio, Estados Unidos, nunca ha ido a una cumbre del CARICOM, pero sí va a Marco Rubio. ¿Y qué dice Marco Rubio saliendo de la cumbre del CARICOM? Me reuní con el sobrino nieto de Raúl Castro, el Cangrejo, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, hijo de Mariela Castro. Mira, yo que te puedo decir que me especializo en el tema, cuando leí eso dije, esto es una fake. ¿Por qué digo que es una fake? Porque ese tipo no tiene ningún cargo político en Cuba, ni lo ha tenido, ni cargo administrativo. Lo único que es que fue jefe de escolta de Raúl, porque es el nieto más leal, el favorito de Raúl, y después dejó lo de la seguridad personal de Raúl y ahora maneja varios restaurantes en Cuba que caminan por la cuerda floja en lo que refiere a la legalidad. Menos currículum que Díaz-Canel, porque Díaz-Canel por lo menos provenía de un secretariado del Partido Comunista, ¿no? Completamente, sí. Es cierto que fue a dedo de Raúl Castro. Pero tiene la trayectoria. Pero tenía una trayectoria. Sí, tiene la trayectoria típica del burócrata que va del UJC al PCC, el PCC provincial, va subiendo. Es la estructura de la cadena alimenticia de la burocracia cubana. El caso aquí es que evidentemente Raúl dice, a mí no me van a hacer el madurazo. Yo voy a mandar a mi familia más leal. Ni siquiera a un general, ni siquiera a nadie. Y bueno, ¿y por qué se sabe que eso sí es real? Por cómo yo digo, no es un fake, ni yo, ni todos los demás. Porque en la rueda de prensa del 13 de marzo pasado, de Díaz-Canel, aparece en la primera línea sentado este muchacho, Raúl Guillermo. Pero por si fuera poco, aparece en la reunión que tuvo ese día del buró político. El buró político máxima instancia, que para llegar al buró político, le explico rápido al público, el buró político se elige de la siguiente manera. El Congreso del partido escoge al Comité Central y el Comité Central escoge al buró político, que es el que a su vez escoge el primer secretario del partido. ¿Te das cuenta que qué hace ese tipo en una reunión del buró político? Pero no es todo. No es una fotico que se filtró en redes.
es que la prensa cubana le hace un zoom al tipo, queriéndote decir, está acá el Nieto, entonces te le está dejando bien clara. Pero además aparece en escena un tipo con un protagonismo tremendo que no había tenido nunca un protagonismo, que es el viceprimer ministro. En ningún país tú sabes quién carajo es el viceprimer ministro. Nadie. Y nadie lo sabía. Y aparece este hombre que se llama Óscar Pérez Oliva Fraga, que ya no tiene el apellido Castro porque es nieto de una hermana de Raúl y Fidel que nunca salió a la luz pública. Menos mal que la familia de los Castro es lo suficientemente numerosa como para que todavía se puedan distribuir cargos en el Estado, ¿no? Porque contás en este linaje. Y entonces tenemos a este tipo que ahora aparece mucho más que el primer ministro. Y las ruedas de prensa que da Díaz-Canel, usando el lenguaje de ustedes, son ruedas de prensa pelotudas, que no dicen nada. Sin embargo, cada vez que este hombre da una rueda de prensa pelotuda, por la noche o al día siguiente aparece el primer ministro dando una rueda de prensa concisa, directa, vamos a hacer esto, aquello, lo otro, y tú hablas con los cubanos y se escucha, coño, este tipo tan eficaz, este hombre la está poniendo buena. ¿Sí? Están incentivándote de quemar a Díaz-Canel. Vaciándolo, digamos. Claro, te están poniendo un Díaz-Canel hueco, vacío, mientras este tipo, un Castro, que la gente no sabe que es un Castro, porque dicen, bueno, sí, este es otro que apareció ahí, porque además, como no tiene el apellido, eso lo están haciendo porque va a caer Díaz-Canel. Una pregunta, porque siempre Díaz-Canel me dio la idea de, justamente, de ser ya desde entrada un tipo sin poder real. ¿Es así? Claro, nunca tuvo un poder real. Se notaba incluso en el coronavirus que decía una cosa hoy, otra cosa mañana. Ese es su gran mérito, no tener un poder real, que es lo que provoca que lo lleven ahí a la presidencia y al primer secretariado del partido. Es lo que dice Raúl, te voy a poner porque no me vas a desafiar, pero también es el riesgo, es lo que va a producir la caída del... Generalmente lo que suena cuando ponen a un tipo vacío, casi tipo hueco, sin poder real, es que por abajo se desata como una lucha de fracciones, porque es un tipo transitorio, está buscando quién dentro de las fracciones abajo triunfa, para después, bueno, que muestre efectivamente la cara. ¿Puedes decir que esto se agudizó con este proceso? ¿O que estamos en una etapa de definiciones? No, esto lo que pasa, esto lo que pasa es que Trump, ya las negociaciones están muy avanzadas y el hecho es que han llegado buques petroleros que están liberando presos, no presos políticos, están liberando presos. Y una de las cosas que pide Trump es la caída del gobierno. Quiero rostros nuevos. Y esta gente se van a reconvertir. Va a aparecer Óscar Pérez Oliva Fraga en una rueda de prensa diciendo: el ciudadano, ya no va a ser compañero, el ciudadano Miguel Díaz-Canel Bermúdez cometió muchos errores como se ha hecho con mucha gente. Y además le van a sacar, lo más probable, una carta debajo de la manga, que es: él era amigo del ex viceministro de Economía que destituimos en enero del 24 y ahora voilà, también fue acusado de espionaje. No te dicen a servicio de qué país ni de qué potencia, eres amigo y te vamos a destituir y vamos a ver a Pérez Oliva Fraga, lo más probable, al frente de la presidencia. Y si realmente se produce este reordenamiento político, eyectando a Díaz-Canel, asumiendo esta figura parentesco oculto de Raúl Castro, pero bueno, es en definitiva alguien puesto por él ahí, ¿cómo quedaría la posición del gobierno cubano frente a Trump? ¿Cómo ves? Sí, aquí esa es la gran diferencia, esa es otra pregunta que se estila hacer, y también viene acompañada de, y esto no será como las negociaciones durante la época Obama. No, la diferencia es que en las negociaciones durante la época Obama, 14-15, el gobierno cubano estaba con una legitimidad política muy grande, una economía estable, y Raúl Castro estaba dialogando de tú a tú con Obama. Y entre esas condiciones es: aquí no me va a desembarcar el empresariado cubano-americano. Y la verdad es que no hacía falta, porque todo lo que estaba desembarcando era lo grosso yankee. Airbnb, venía la Coca-Cola, las Sheraton, las Hilton, en lo cual por ahí no pinta nada el empresariado cubano-americano. Podían excluirlo completamente y estaba sucediendo. Ahora no, ahora Marco Rubio está diciendo: yo quiero que le abran las puertas. Y el empresariado cubano-americano más rancio, el de los más, el de la gente más canosa, ¿qué está diciendo? Nosotros estamos de acuerdo. Por mí, que los Castro sigan ahí. Ajá.
si a mí me dejan regresar con todas las empresas, y eso es lo que vamos a ver, porque al fin y al cabo, que es lo que he dicho tantas veces, ellos están intentando restaurar el capitalismo por la vía del modelo chino, que es el PCC en el poder, controlando, administrando la economía capitalista. Lo que ahora esto va a implicar la caída de Díaz-Canel, que es lo que no estaba previsto porque era el delfín palatino que habían dejado en la consagración, y con una especie de Cuba convertida en un protectorado de Estados Unidos estilo Venezuela, donde puede mantener cierto discurso, pero en la práctica no va a haber ningún desafío a Estados Unidos. No, yo recordaba, vos marcabas la época de Obama en tu libro vos señalás que en ese momento la voz crítica por izquierda era la de Fidel, ¿no? Cuando se produjo toda la apertura hacia Obama, ¿no? Con todo el montaje escénico de lo que significó la llegada de Obama en Cuba. Pero Fidel en ese momento, ¿no?, operaba como un contrapeso por izquierda, con lo que hoy ya claramente podríamos denominar batalla cultural, quería dar la batalla de ideas, todo eso. Bueno, hoy ya tampoco se cuenta en Cuba con ese contrapeso no existe un peso político fuerte. Pero viudas fidelistas que sigan siendo fidelistas no existen. Claro, pero es lo que te estoy diciendo, un contrapeso político fuerte, porque aquí Fidel sí servía como freno de emergencia. Las relaciones se anuncian con Obama el 17 de diciembre de 2014. Fidel guarda mutis en el foro hasta el 26 de enero de 2015 y lanza una carta que es a mis compañeros de la Federación Estudiantil Universitaria, que todos los que tenemos un breve conocimiento de historia nos acordamos de que las tesis de Bedia de Mao Zedong, clavándolas en la Universidad de Pekín, llamando al estudiantado a atacar a la burocracia capitalista de Deng Xiaoping. Es él llamando a sus guardias rojos que no existían. Su mini revolución cultural de alguna manera. Exacto. Trató de frenar ahí, y la lealtad del hermano, el respeto, hizo que eso fuera más despacio. Fíjate que no hay constitución restauracionista hasta después de fallecido. Y además estamos hablando de todo lo que se desataba en el seno del aparato del Estado, de la burocracia católica. Fidel más por izquierda, bueno. Y se veía, hoy ni siquiera eso es. No. Esto tú lo veías mucho en la prensa cubana. Tú veías artículos que sacaba gente fidelista oponiéndose a este proceso. Había un debate que tú lo veías. Estos minoritarios, pero se veía. Ahora no. Porque eso ya desapareció. Y para poner ya lo último, el hecho de que va a caer Díaz-Canel es que un nieto de Fidel y Raúl Castro, un influencer, un cualquiera, pero que nunca deja de ser nieto de Raúl Castro, de Fidel Castro, que diga, Sandro Castro, lo entrevistó la CNN y dijo, yo creo que Díaz-Canel lo está haciendo mal, que su gobierno estuvo mal. Vos tenés un mensaje completamente diario. Porque Sandro Castro no se manda, porque no es un tipo que vive en España ni en México. Lo entrevistaron en La Habana, en la mansión de los Castro. Eso que él está diciendo está dictado. Usted dígalo con sus palabras, pero esto es lo que tienes que decir, para ir creando ya la idea de que este se va a ir. La idea, hablamos de la revolución cultural. Vos presentaste esta idea de que el Partido Comunista Cubano cumple una suerte de rol tipo el Partido Comunista Chino, que ese es como el plan general. Si uno más o menos hace un paralelismo con China, en el medio hubo una etapa de derrota general del pueblo chino, hambre, miseria, a nivel de tragedia incluso. ¿Vos eso pensás que también se puede repetir en este proceso de restauración en Cuba? Obvio. Tú me estás hablando de lo que sufrió la clase trabajadora. Y era lo que yo decía al principio, podemos ir a ese punto. Claro, gente, porque es que la restauración del capitalismo en ningún lugar ayuda. Eso lo vimos en Rusia con el neoliberalismo. Ahora va a venir también una tragedia, que lo hablaba con mi amigo Pablo Almeida, que... Le mandamos un saludo. Suscríbete. Él decía, Suscríbete, Pablo, por favor. Él decía algo terrible que yo no me había percatado. Él ha ido varias veces a Cuba y me decía, Fran, date cuenta que en Cuba el campo lo maneja, está tirado los campesinos por bueyes con arados. Que llegue la Monsanto y tire 3 pesos, va a dar una imagen, un fascinio de prosperidad que no es.
que no es. Va a ser como las grandes construcciones de Panamá City, que tú dices, pero esta gente son millonarios. Y ahí tienes Chiriquí al lado muriéndose de hambre. El 90% hundido completamente. Pero eso puede suceder. De decirte qué es lo que sucede hoy en Vietnam, qué es lo que sucede en China. Gente fascinada, esto sí es el capitalismo, mira qué lindo estas torres, pero vas al campo y hay una situación terrible. Y eso es lo que puede suceder. Que el fondo habitacional de La Habana, entren y busquen, está destruidísimo. Destruidísimo. Un apartamento en el centro de La Habana te cuesta $20,000. 3 pesos. ¿Qué tú consigues hoy por $20,000 aquí? Nada. Van a llegar a las grandes inmobiliarias, van a comprar eso por 3 pesos, lo van a levantar y va a quedar el capitalismo como... Hay personas, Frank, hay familias en Cuba que quizás no puedan tener la luz durante 3 días seguidos. Por eso te decía para que cuentes al público. La situación es caótica. La situación es caótica. De llamar cuando se sabe que va a haber, que hay electricidad, de no tener transporte público, la universidad cerrada, todas las universidades cerradas. Es un desastre peor que el de los 90, en el sentido de que Fidel en los 90 pensó en rescatar a la clase trabajadora de ese trauma que se venía. Repartió todo lo poco que había a partes iguales. Pero aquí el Estado se repliega y le ha dejado el comercio interior a la economía privada. Entonces es una situación más caótica aún, porque no tienen del trabajador de dónde echarle mano. Y ahí viene el peligro político también, porque entonces, ¿qué mira el trabajador? Desmovilizado por décadas. Tu blog. Ojalá todo fuera así. Miran y dicen, ahí tenemos que las MIPYMES, como le dicen ellos, los bodegones de las MIPYMES llenos de alimentos, pero desde el gobierno, las estatales están vacías. Esta gente son la prosperidad. Esta gente son los que nos van a sacar hasta aquí. De hecho, esa explosión social que hubo en Morón, que no se puede entender como anticomunista, la de que le dan candela a la sede del PCC, es un mini 2001. No fue nada más darle candela a la sede del PCC, fue que saquearon la farmacia y saquearon el supermercado estatal. Recordemos que incendiaron una sede. Incendiaron la sede, exactamente. Así es cierto, en los medios lo que se retrataba era un sentimiento anticomunista de ese sector social. Lo que recuerdo que hablamos, querido Frank, por privado, yo te decía, bueno, es que imaginariamente para ese sector quizás sí el comunismo sea para ellos lo que la burocracia en el gobierno les ha dejado como herencia el comunismo. Y eso es parte de una lucha política también fundamental hoy para quienes eso nos reclamamos todavía, ¿no?, del espíritu genuino de la Revolución Cubana y por supuesto del marxismo y de la salida revolucionaria hacia pueblos como Cuba, ¿no? Entonces decimos, bueno, esto, Frank, nos lleva a pensar, y vamos a tener que ir cerrando por lo que nos dice acá también el profesor y ya se nos termina el tiempo, pero bueno, aunque la pregunta sea general, ¿no?, que sea, bueno, ¿cómo pensás vos, ¿no?, una posible salida? ¿Por dónde comenzar? Bueno, ¿Por dónde comenzar? Esa me parece. ¿Por dónde comenzar? ¿Por dónde comenzar? La otra es, ya no sé. Por ejemplo, ¿por dónde comenzar frente a todo esto? Yo creo que ante todo tiene que ser el internacionalismo real. Una campaña de solidaridad con Cuba, dirigida por los trotskistas, que lleguen a Cuba a darle, aunque sea nada más una caja de aspirina, a los trabajadores y decirle esa porquería que ustedes vieron de ese teatro político que fue la flotilla Nuestra América, 600 personas para entregar una donación mínima, que fueron a hacer turismo, eso nos echó más tierra a nosotros los comunistas. Pero si el trotskista va y habla con ellos y les entrega y habla con el discurso comunista, no como algunos pequeños ahora que están acá, que fueron de izquierda en Cuba y están hablando, lo que hace falta es una transición democrática para fortalecer las instituciones republicanas. Si habremos escuchado eso aquí, si habremos escuchado. Vamos a tratarlo. ¿Vamos cerrando? Vamos cerrando. ¿Te queda algo en el tintero? Sí, a vos siempre te queda algo en el tintero. Siempre me queda en el tintero, solamente digo eso, como mismo ayer me entrevistaban en una emisora radial zapatista y yo le decía, que es mi otra gran pregunta, ¿dará tiempo a concluir esas negociaciones o habrá un estallido social? Porque no se les dice, espérense un momentico que la cosa va a mejorar, aguanten ahí. Tú no puedes contener esa masa
¿Y qué va a pasar si explota esa rebelión? Yo pienso, a lo mejor Cuba será ese cisne negro del que puede ser Bregman el 2027, que yo sé que ustedes la están militando. No, me entero ahora Yo me de entero ahora. eso. Yo me entero ahora que el puente del debate milita eso. Yo la verdad prefería un cisne rojo y revolucionario, pero bueno, eso. Lo que te digo, no, que puede ser. Puede ser. Hasta ahora Cuba ha sido la excepción. Yo sé que no es el tema nacionalista ni un carajo. Y hasta ahora todos los regímenes burocráticos se caen por derecha cuando hay rebeliones. El caso de Rumanía, la revolución de Terciopelo, Solidaridad en Polonia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pudiera suceder que ante un vacío de poder, porque analiza esto nada más, si se cae el gobierno cubano por una explosión popular, no es que cae el gobierno como ha pasado aquí o en Ecuador que incendian el Palacio de Carondelet, es que ahí se cae el Estado también. Y por eso es algo que siempre quiero decir, Trump no quiere la caída del gobierno cubano por protestas populares. No, Porque como dicen ustedes, eso es un quilombo, pero grandísimo, porque ahí va a desembarcar la ultraderecha mayamera y ellos se van a ver comprometidos en meterse en un país que hay armas hasta aquí. preferiría de unos poner militares. un aviso buscando su Delcy Rodríguez antes que esperar. Pero sí, ¿por qué se desembarazan de María Corina Machado? Porque ellos no quieren pelearse con esos militares venezolanos que han logrado mantener controlada la situación en Venezuela. Fran, te agradecemos enormemente sí. y desde nuestro modesto espacio toda la solidaridad con el pueblo cubano y en lo que podamos colaborar, aquí estamos. Y me quedo con dos ideas. Primero, el verdadero internacionalismo, una solidaridad activa por parte del trotskismo latinoamericano internacional. Desde acá bregaremos de alguna manera daremos nuestro granito de arena. Y en segundo lugar me quedo con esta idea de que no sea turismo revolucionario. No, pues, Exactamente. Así que bueno, acordate, suscríbete, ponle like a este videito, suscríbete a El Poeta y el Diván, aporta al canal .poeta.diván, nuestras redes sociales, El Poeta y el Diván, o en Facebook Javier Ramírez. Así que muchas gracias, Frank. Nos despedimos. Nos vemos en el 2027.